Grabar. Pues hola a todas y a todos y bienvenidos y bienvenidas a esta charla que se llama La estrella de los magos y que está basada en las hipótesis de Demetrio Santos sobre lo que fue la estrella de Belén y la carta que él propuso como la carta natal de Jesús de Nazaret. Bueno. Lo que yo os voy a contar esta tarde no es un trabajo mío, ya quisiera yo, no es una investigación propia, simplemente hago de transmisora, de comunicadora, de divulgadora de la investigación que hizo el astrólogo Demetrio Santos sobre la estrella de Belén, la hipótesis que él tenía, y para ello me he basado en los libros donde él publicó estos trabajos, que son Logos Sarsegeneto, que se publicó en 2007, y el clásico Investigaciones sobre Astrología, donde en el capítulo 12 del volumen 2 habla de este tema, de la naturaleza de la estrella de Belén. Entonces, lo que Demetrio hace es, pues eso, proponer una hipótesis de lo que pudo ser, una hipótesis astrológica, y lo basa o lo detalla con textos históricos y sobre todo con textos bíblicos. Bueno, Demetrio Santos, para los que no le conozcáis, pues Demetrio Santos fue el mejor astrólogo que hemos tenido en España en el siglo XX. Desde luego le debemos trabajos importantísimos porque fue un grandísimo investigador y un grandísimo sabio. Investigaciones, bueno, sobre armónicos, investigó muchísimo. Le debemos el ciclo direccional de 60 años. También sistemas de casas, como las casas fotoeclípticas, ¿no? Que él trabajó porque no acababa de estar muy convencido del sistema Placidus para las latitudes muy al norte, ¿no? Donde quedan unas casas muy grandes y otras muy pequeñas. También le conocemos por sus traducciones de Ptolomeo, del Albubater, o sea, de verdad fue un hombre extraordinario que él intentaba darle un rigor científico a la astrología. Siempre su pretensión fue que el cuerpo astrológico tuviera una base científica sobre la que apoyarse. Fue militar y él impartió física nuclear y electrónica en la Academia de Infantería de Toledo. Y bueno, también le debemos importantísimos estudios, que fue a lo que dedicó la última parte de su vida, sobre la radiación gamma y la influencia que podía tener esta sobre, bueno, sobre nosotros, sobre los seres vivos. Bien, pues empecemos sobre algunas de las teorías que se conocen sobre lo que pudo ser la estrella de Belén, que si existió, que si no existió, que si es una invención, que si no se sabe, en fin. Muchas de estas teorías apuntan hacia que pudo ser el cometa Halley, ya que pasó en el año 12 antes de Cristo, entonces bueno, tampoco está tan alejado, ¿no? O que pudo ser cualquier otro cometa, ya que sí que hay registros de que en el año 5 antes de Cristo en China sí que se registró un cometa en la constelación de Capricornio. Pero ¿por qué Demetrio descarta el tema de los cometas? Pues en primer lugar porque en la antigüedad la aparición de un cometa siempre se relacionaba con el anuncio de una catástrofe, de malas noticias, de sucesos adversos, y sin embargo aquí lo que se esperaba, lo que ocurrió y lo que hizo moverse a estos magos fue el anuncio del nacimiento de un Mesías, de un ser extraordinario, ¿no? Además, los cometas, ahora sí nos encaja mucho la idea de que pudiera ser un cometa porque la estrella siempre la representamos con cola, ¿no? Cuando ponemos el Belén o incluso cuando vamos a las obras de arte, a la pintura, vemos la estrella con cola. Pero esto es bastante moderno, ya que por primera vez es en el año 1304 cuando aparece dibujada en una obra de arte la estrella con cola. Y esto se lo debemos a Giotto en esta pintura, La adoración de los magos, que la podéis ver aquí. Y parece ser que Giotto se impresionó al ver el cometa Halley que pasó en 1301 y bueno, pues quiso reproducirlo en uno de sus cuadros, ¿no? Bien, esto en cuanto a los cometas. También se dice que pudo ser una supernova. Una supernova es una estrella muy grande, muy grande, muy grande que explota. Entonces imaginaos lo que se puede ver en el cielo, ¿no? Algo majestuoso. Bueno, puede que fuera una supernova, pero lo cierto es que no hay datos, no hay registros, no hay nada histórico que hable sobre ello y tampoco en la actualidad los estudios científicos o las observaciones astronómicas han visto restos de esto en el cielo en esa época, ¿no? La otra hipótesis es que pudo ser una nova. Una nova es una estrella que se empieza a hacer grande, 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 grande y luego va mermando, mermando, mermando su tamaño y bueno, no llega a desaparecer, pero sí que tiene unos días como de máxima intensidad. Y sí que hay registro en el año 5 antes de Cristo de una nova que sí que brilló en el cielo durante 70 días. Entonces, bueno,
¿qué dice Demetrio finalmente sobre todo esto? Pues hemos dicho que los cometas no, que de la supernova no hay registro. Y entonces lo que Demetrio dice es que sí que hay dos eventos importantes, históricos, documentados para fechar el nacimiento de Jesús, tal y como nos cuenta la Biblia, y es que Jesús tuvo que nacer entre el edicto de censo de población, ¿vale? Que data, que se promulga en el año 8 antes de Cristo y se produce entre el 8 y el 6, y la muerte de Herodes, que se produce en el 4 antes de Cristo. Entonces, Jesús tuvo que nacer eso, entre el año 8 y como muy tarde en el año 4 antes de Cristo, porque después de la muerte de Herodes no puede haber muerto. Entonces, incluso Demetrio apunta que tuvo que ser entre el 8 y el 6, porque daos cuenta que tenemos la matanza de los inocentes, donde los niños dicen que tienen un año o dos como mucho, y esto tuvo que ser antes de que muriera Herodes. Por lo tanto, él apunta que tuvo que ser entre el año 8 y el año 6. Pero bueno, quizá la nova todavía podría contemplarse, ¿no? Bien. Bueno, Demetrio dice, entonces, ¿qué acontecimientos celestes o qué acontecimientos astronómicos o qué se ve en el cielo en esos años? Y bueno, lo cierto es que Júpiter y Saturno estaban muy próximos en el cielo. De hecho, el 25 de febrero del año 6 antes de Cristo están junto a Marte. Eso tiene que ser una estrella, o sea, una luz bastante importante en el cielo, ¿no? Y era visible al atardecer. Pero claro, estas conjunciones de Júpiter y Saturno se pueden ver en el cielo cada 20 años. Tampoco es algo tan sumamente extraordinario. Es más, en el año 26 también hubo una en la que participaba Marte, y en el 47 a.C. otra en la que además de Júpiter y Saturno y Marte también participa Venus. Por lo tanto, tuvo que ser todavía mucho más espectacular en el cielo, ¿no? Entonces, si vemos que esto se puede producir cada 20 años, no es un hecho tan extraordinario que haga que unos astrólogos, unos magos, que es como se llamaba a los científicos, a los estudiosos del cielo hace 2000 años, emprendieran un viaje desde Oriente, probablemente desde Babilonia, que Babilonia entonces era la cuna del saber, era como el Silicon Valley ahora, ¿no?, de la ciencia. Entonces tuvo que ser algo como más extraordinario para que estos científicos, estos astrólogos se pusieran en marcha hasta haciendo un viaje de 1500 kilómetros, ¿no? Entonces, ¿qué propone Demetrio? ¿Cuál es su teoría? ¿Qué ocurrió? Bueno, lo que Demetrio sostiene es que no tuvo por qué ser un acontecimiento visible en el cielo, algo espectacular en el cielo, sino un evento astronómico, algo que conocieran los expertos, ¿vale? Los astrólogos, los conocedores del cielo. Porque, claro, vemos que en la época no hay textos, no hay registros, ¿no?, de que hubiera ni una nova especial, ni una supernova especial, nada, ¿no?, que avale todo esto. Y además, si nos damos cuenta, en los evangelios, los únicos que parecen haberse enterado de esta estrella, los únicos que ven la estrella o que mencionan la estrella, son los Reyes Magos y los pastores. De hecho, cuando los magos van a ver a Herodes, Herodes se queda pasmado cuando le dicen que ha nacido el rey de los judíos. Y yo entiendo que si hubiera sido algo más visible en el cielo, Herodes estaría también un poco avisado, ¿no? También entiendo yo que Herodes tendría una corte de astrólogos trabajando para él, pero claro, no eran los astrólogos súper expertos de Oriente, ¿no? Los de Babilonia. O sí que lo vieron y lo sabían y prefirieron callarse, no sea que les cortaran la cabeza por darle malas noticias al rey, ¿no? Que esto también era muy frecuente en esa época. Cuando no les gustaba la noticia del astrólogo, lo tiraban por el barranco. Entonces, Demetrio dice eso, tuvo que ser algo que entendieran los expertos. Entonces, vamos a ver, ¿hubo algo en esos años? Pues sí, sí que hubo algo, porque estamos diciendo que hubo una conjunción de Júpiter y Saturno, que se dio en el signo de Piscis. Vale, la conjunción es cada 20 años, pero esta sí era muy extraordinaria. ¿Por qué? Porque fue triple. Triple significa que en 3 momentos diferentes, esta unión, esta conjunción de los planetas se produce de forma exacta, es decir, tanto Júpiter como Saturno se colocan en el mismo grado, que eso es el momento exacto a partir de la conjunción, y eso ocurre 3 veces durante ese momento.
Hay que decir, esto es importante, que esto no se le ha ocurrido a Demetrio. No es Demetrio Santos el primero que dice esto tuvo que ser la conjunción de Júpiter y Saturno en Piscis. Esto ya lo dijo Kepler, que fue el primero en el siglo XVII. Y además apuntó a que este sería el evento para datar el nacimiento de Jesús, ¿no? Lo extraordinario es eso, que esta conjunción se produce, es triple, ¿vale? Se produce 3 veces, ¿no? Algo que también ocurrió en el año 2020, donde la conjunción de Júpiter y Saturno no se llegó a dar exacta, pero sí que estuvo las 3 veces, pero sí que estuvo en Capricornio, ¿eh? Entonces, imaginaos la que se lió en 2020. Bueno, ¿y qué ocurre también? Pues que esta conjunción que se da en Piscis, repito, es la última que se da en el elemento agua. A partir de ahí las conjunciones se van a dar durante 200 años en el elemento fuego. Entonces sí que es una conjunción extraordinaria, porque está cerrando una etapa, que va a dar lugar a una etapa nueva, porque esto repite un ciclo de 800 años de estas conjunciones en agua. Y esto es algo, lo de la repetición del ciclo de 800 años, que solamente sabían, pues eso, los antiguos babilonios, los astrólogos más expertos. No era algo que fuera bien conocido por los astrólogos de a pie, ¿no? Digamos, en ese momento. Entonces, esto es algo importante. Y luego se produce en Piscis. Y Piscis rige al pueblo judío. Por lo tanto, estos magos relacionan que hay unas escrituras, hay unas predicciones que dicen que van a hacer un rey de los judíos, que van a hacer un Mesías en el pueblo judío, algo que llevan mucho tiempo esperando, ¿no? Entonces yo creo que estos datos sí que alertan a estos astrólogos viendo eso, ¿no? Que va a haber un cambio de elemento en cuanto a estas conjunciones y que eso siempre da lugar a nuevos gobiernos, a nuevos líderes mundiales, a una nueva etapa social. Entonces, bueno, pues vemos eso, que se produce en Piscis, que esto rige al pueblo judío, que además coincide con que estamos en un cambio de era, que los cambios de era se producen cada 2160 años, que se está dejando la era de Aries para entrar en la de Piscis, algo que no voy a entrar ahora a explicar, ya os lo he explicado en algunas clases y en otras ocasiones, porque bueno, es un poco más complicado de explicar cómo se produce, pero tenedlo en cuenta también. O sea, tenemos Júpiter y Saturno terminando un ciclo de 800 años y además estamos pasando de la conjunción, perdón, de la era de Aries a la era de Piscis. Bueno, entonces, Demetrio dice, vale, tenemos esta conjunción, pero claro, esta conjunción se da durante un año más o menos en el cielo. ¿Cómo llegan ellos a ver cuándo se puede producir ese momento extraordinario? Bien, pues hay que tener en cuenta que los momentos especiales hay que determinarlos en función de los stellium, ¿vale? Una conjunción de 2 planetas lentos, como es este caso, es importante, pero el momento decisivo va a ser cuando se le unan los planetas rápidos y se forme un stellium. Y un stellium es eso, la acumulación de varios planetas en el mismo signo. A estas grandes conjunciones los astrólogos los llamamos stellium. Y stellium no significa otra cosa que estrella. Por lo tanto, cuando decimos que los magos seguían una estrella, estamos diciendo que los magos seguían un stellium. Bien, en la antigüedad, para que hubiera un gran stellium, este tenía que cumplir unos requisitos. Se tenía que formar en el mismo signo zodiacal, que ya hemos visto que era Piscis. Tenía que estar constituido por 5 astros mínimo, incluyendo al Sol y a la Luna, incluyendo a estos planetas lentos, Júpiter y Saturno, y buscar especialmente el momento en el que fuera oriental, en el que saliera por el horizonte. Y aquí lo tenemos, ¿no? Ya sabemos que la conjunción de Júpiter y Saturno estaba en Piscis, ¿vale? Entonces, ¿qué tienen que hacer los magos? Vale, ¿cuándo van a estar el Sol y la Luna reunidos con Júpiter y Saturno? Pues lógicamente para que el Sol esté con la conjunción tiene que ser cuando el Sol esté en Piscis. Esto ya acota la fecha entre el 20 de febrero y el 20 de marzo. Y bueno, pues ya la Luna la acota mucho más porque es entre el 1 de marzo y el 2 de marzo. Y la conjunción del Sol y la Luna se produce el día 1 de marzo del año 7 antes de Cristo. Y además se les une Venus. Por lo tanto, se cumple perfectamente el stellium, ¿no? Tenemos Júpiter y Saturno como planetas lentos, el Sol y la Luna, todos en Piscis y además Venus. ¿Y en qué momento es oriental? Pues
efectivamente al amanecer. Entonces, ellos relacionaron que esto ocurría en Piscis, Piscis el signo del pueblo judío, el signo de Judea, y entendieron que se iba a producir allí el nacimiento de ese ser extraordinario, de ese Mesías especial que estaba esperando el pueblo judío. Así que decidieron dirigirse a Judea buscando a un niño que hubiera nacido en esa fecha al amanecer, cuando estaban el Sol, la Luna, Venus también, Júpiter y Saturno en el signo de Piscis. Bueno, pues ya Demetrio tiene aquí su hipótesis formulada, pero ahora dice, bueno, vamos a ver qué documentos científicos lo pueden avalar, históricos, o sobre todo, porque documentos históricos hay pocos, ¿qué dice la Biblia sobre todo esto? Y en los evangelios de lo que hablan es del edicto de empadronamiento, de la matanza de los inocentes, del nacimiento de Juan, de San Juan Bautista, de la anunciación o concepción de Jesús, del clima cuando nace, habla también de los pastores, habla del ángel que anuncia el nacimiento y habla de los Reyes Magos. Estos son los datos que Demetrio va a buscar en la Biblia para ver si la hipótesis que él tiene sentido con lo que los evangelios dicen. Bueno, pues vamos con ello. El edicto de empadronamiento. Bueno, lo que sabemos por el dato, es además el dato histórico que hay más fiable, que no solamente lo dice la Biblia, sino que también hay documentos históricos, ¿no? Y el edicto de empadronamiento es del año 8 a.C. Y Demetrio lo que formula es que debió de tardarse un año en llegar a Judea a hacerse este edicto. ¿Por qué dice él un año? No es porque se lo invente o se lo saque de la manga. Él llega a la conclusión, porque él era un sabio y un estudioso y un investigador fantástico, entonces él se refiere al libro de Esther, donde se habla del edicto de Nabucodonosor. Fue otro edicto de empadronamiento que se produce en la zona de la India y Egipto. Entonces él en este libro estudia las velocidades que tenían las postas, tanto las terrestres como las marítimas, y entonces llega a la conclusión, pero que esto lo calcula, y además en los libros que yo os he mencionado al principio, en investigaciones sobre astrologías, profundiza y detalla todo esto sobre lo que yo estoy pasando muy por encima. Pero efectivamente se pudo tardar aproximadamente un año en llegar a todos estos rincones del imperio, ¿no? Y además también en este libro de Esther se comenta que la costumbre de hacer el censo en Israel era que ocurriera en primavera, lo que más o menos nos cuadra con marzo, ¿no? Vale, el otro dato que no es histórico, el de la matanza de los inocentes, porque realmente no se ha encontrado ningún documento que diga que se mataron a estos niños, pero bueno, sí sabemos que la matanza de los inocentes pudo ser en el año 5 a.C., porque Herodes, como hemos dicho, murió en el 4 a.C. Sí sabemos más o menos la fecha en la que murió Herodes. Bueno, lo sabe Demetrio porque dice que murió coincidiendo con un eclipse de luna. Y en ese año los eclipses de luna fueron el 13 de marzo y el 5 de septiembre. Por lo tanto, tuvo que morir uno de estos 2 días. En esa fecha, Jesús, si nació en el año 6 a.C., tendría 2 años. Por lo tanto, sí coincide con lo que, perdón, si nació en el 7 antes de Cristo, pues en el 5, como unos meses o un año antes de morir Herodes, el niño tendría 2 años, o sea que coincide con lo que nos cuentan los evangelios. Lo que, aunque no hay datos que digan que efectivamente existió esta matanza de los inocentes, sí que es verdad que en el año 2008, pues en unas investigaciones arqueológicas realizadas en Jerusalén, en la universidad, se descubrieron unas excavaciones donde hallaron restos de cadáveres que datan del siglo I, que son de niños de edades entre meses y 2 años de edad. Este es quizá el dato que puede encajar más, ¿no?, con la matanza de los inocentes. Bueno, vamos a otro tema que nos cuenta la Biblia, que es la concepción de San Juan Bautista, del primo de Jesús. Lo que sí dicen los evangelios es que Jesús fue concebido 6 meses después de Juan. La Biblia no nos dice en qué mes, en qué momento fue concebido Juan, pero sí nos habla de su concepción, porque nos relata el episodio en el que Zacarías, el padre de Juan, que era sacerdote en el templo, tuvo una visión, se le apareció el ángel
y el ángel le anunció que a pesar de que su mujer estaba ya en edad muy avanzada, tendrían un hijo. Zacarías duda, no se lo puede creer y entonces el ángel se enfada y le deja mudo hasta que nace el niño, ¿no? Entonces, una vez más, esto es interesantísimo leerlo, ¿no? En Demetrio, porque él va haciendo investigaciones sobre el orden de las clases sacerdotales, el calendario judío y entiende que esas celebraciones de Zacarías tuvo que ser o bien a mediados de Cassius, que correspondería a diciembre, o bien a mediados de Sivan, que correspondería a junio. Entonces, si por ejemplo entendemos que Juan fue concebido en diciembre, pues Jesús sería concebido 6 meses después, como nos dicen los evangelios. Sería concebido en junio. Y entonces esto sí cuadra con luego el nacimiento en marzo. O bueno, quizá pudo ser en junio y entonces hubiera nacido en septiembre. Pero desde luego vemos que una de estas dos fechas probables de esta concepción de Juan Evangelista sí que encaja con la fecha del nacimiento de Jesús. Bueno, la anunciación. Esto es muy bonito desde el punto de vista astrológico, porque, bueno, todos sabemos las palabras que pronunció el ángel en la anunciación de María, ¿no? Entonces dice, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Y esto a Demetrio le debió de dar vueltas en la cabeza, porque si nosotros oímos en astrología la palabra sombra, esto siempre nos lleva a pensar en un eclipse de luna, ¿no? Donde la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, ¿m? Y entra en la zona de sombra de la Tierra, ¿no? Entonces, Demetrio piensa que esas palabras, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra, corresponden probablemente a un eclipse de luna. Y entonces se va a mirar las efemérides y ve que efectivamente 6 meses antes, perdón, 9 meses antes de marzo del 7 antes de Cristo, el 24 de mayo del 8 antes de Cristo, hubo un eclipse de luna. Y bueno, pues un ser que ha sido concebido en un eclipse de luna no tiene muchas posibilidades de salir adelante. Si sale adelante, desde luego está indicando que puede tratarse de un ser especial, ¿no? Bueno, ¿de qué más nos hablan los evangelios sobre el nacimiento de Jesús? Pues nos hablan del clima. Nosotros cuando ponemos el Belén, pues siempre lo ponemos con nieve, pero bien sabemos que no tiene mucho sentido porque primero no nieva mucho en esas latitudes y segundo porque no tiene ningún sentido que los pastores estuvieran allí al aire libre si estaba todo nevado. Ni ovejas ni nada estarían pastando, ¿no? Eso nos lo podemos imaginar claramente, ¿no? Entonces marzo, que es el mes de Piscis, sí que encaja muy bien en el clima del que hablan los evangelios, porque coincide con el invierno, que es lo que los primeros cristianos dicen, que el nacimiento de Jesús se produjo en invierno, marzo es invierno todavía, pero ya es un invierno muy cerquita de la primavera, mucho más cálido, ¿no? Y en el Evangelio de Lucas leemos que los pastores y los rebaños estaban al aire libre. Por lo tanto, no podía ser con nieve ni en un enero frío, frío, ¿no? Incluso además en el Talmud investiga Demetrio y nos cuenta que en el Talmud se dice que en el mes de marzo ya empezaban a salir al campo los pastores y el ganado, aunque hubiera ráfagas de frío, ¿no? Entonces, bueno, marzo tenemos que encaja muy bien con lo que dice la Biblia. Bien, vamos a otro tema también muy bonito que para mí, que son los pastores. Vale, esto es muy interesante, porque, a ver, vosotros que sois astrólogos, muchos de vosotros tenéis que pensar una cosa, si tenemos un stellium de Júpiter, Saturno, Venus, la Luna y el Sol, si está el Sol, ese stellium no era visible. Por lo tanto, volvemos a la idea de que no se estaba viendo nada espectacular en el cielo. Hay que saber que existe ese stellium, hay que saberlo porque eres un estudioso, un científico, ¿no? Pero vale, los pastores no tenían tablas, ni efemérides, ni observaciones para saber si había un stellium en el cielo si no era visible. Ellos no podían saberlo. Sin embargo, ellos sí, ¿no? Como estaban siempre al aire libre, sí que estaban muy acostumbrados a conocer y a observar el cielo. Bueno, los pastores españoles hasta hace 60 años
no sé ahora, pero mis abuelos que fueron pastores, desde luego conocían las cabañuelas y sabían el clima que iba a haber durante todo el año en función de las posiciones de los astros y de cómo estaba el cielo y lo que hacía el sol y las nubes, etcétera, que ellos estaban muy acostumbrados a observar el cielo. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que aunque en ese momento exacto la conjunción no es visible porque el sol la está tapando, unos meses antes sí que lo era. Y los pastores la han observado. Los pastores están mirando el cielo y diciendo, mira, están ahí esos dos planetas. Yo no sé si ellos sabían cómo se llamaban o les llamaban de otra manera, pero los tenían reconocidos, sin duda, ¿no? Además, fue muy brillante porque también estuvo Mercurio unido a la conjunción de Júpiter y Saturno, ¿no? Entonces, los pastores sí que pudieron observar esa conjunción, que ellos saben que no es habitual, que se produce cada 20 años, que a lo mejor les han hablado los mayores de ella o no, o los más jóvenes ni siquiera han llegado a verla nunca, ¿no? Y sí que fueron observando cómo aquello se iba formando, algo en el cielo, ¿no? Ellos van viendo esa conjunción y van viendo cómo se une Venus y cuando llega el Sol entienden que ya no se ve, pero tenemos que entender que cuando nace Jesús, en la fecha que propone Demetrio, si hay una conjunción Sol-Luna, tampoco hay luna, tampoco se ve la luna en el cielo. Por lo menos, por lo tanto, estamos en una noche absolutamente clara, o mejor dicho, oscura, donde se ve muy bien las estrellas, ¿no? Donde se observa estupendamente el cielo. Y es probable que, eso es lo que dice Demetrio, ¿no? Que es probable que en esos cielos tan limpios, para esos pastores acostumbradísimos, ¿no? A mirar el cielo, sí que es posible que Júpiter, que sale un poquito antes que el Sol, pudiera tener cierto resplandor que los pastores sí que pudieran apreciar. No un observador normal, sino un observador muy avezado, ¿no? Y con una vista muy hecha a mirar el cielo. Bueno, entonces también tenemos otro punto importante que es el ángel. Vamos con ello. El ángel, ya sabéis que ángel significa mensajero. Bien, y para los que sabéis un poquito de astrología, ¿quién es el planeta mensajero de los dioses? El mensajero, el que lleva los mensajes, la comunicación, pues es Mercurio, el mensajero astrológico, el que lleva la palabra, que no se separa del Sol más de 28 grados. Pues bien, en el nacimiento de Jesús, en Mercurio está, no sé, creo recordar que a 24 26 grados del Sol, está casi en su máxima elongación, es decir, que antes de que apareciera, antes de que amaneciera, está Mercurio, ¿vale? Anunciando a los pastores que están muy acostumbrados a ver el cielo, ellos saben que cuando aparece Mercurio por ahí significa que dentro de muy poquito va a amanecer, que dentro de muy poquito va a salir el sol, que dentro de nada, de muy poquito tiempo, se va a producir el nacimiento del día, ¿no? Entonces, Demetrio lo que hace es eso, relacionar la figura del ángel con Mercurio como el mensajero astrológico. Y bueno, pues por último tenemos a los Reyes Magos, que en los evangelios el único que los menciona es San Mateo, ninguno de los otros evangelistas habla de los magos. Y esto es importante, y lo podéis ver, no tenéis más que leer el Evangelio de Mateo. No dice que sean reyes, no dice que se llaman ni Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar, ni dice si son 3, ni 4, ni 30, ¿vale? Simplemente habla de unos magos que vienen de Oriente. Tened en cuenta que se les da el título de reyes en el siglo III. Antes de eso son los magos. Es a partir del siglo IV cuando ya nos dicen que son 3. Es en el siglo VIII cuando ya les ponen nombre. Y ya es en la Edad Media cuando a Baltasar se le empieza a representar como un hombre de piel negra. Hasta ese momento, y aquí lo podéis ver en, en esta pequeña lámina que he puesto aquí, los Reyes Magos pues los dibujaban como pues, blancos a los 3, ¿vale? Entonces, lo único que sabemos eso es que eran magos, que es como se llamaba a los astrólogos, a los estudiosos del cielo y que venían de Oriente, que como os he dicho antes, seguramente de la escuela de Sipar en Babilonia, que en ese momento era lo máximo, ¿no? El lugar donde se estudiaban los conocimientos más avanzados de astrología. También, bueno, lo sabéis, que en la antigüedad no existían la astronomía y la astrología, de hecho no existía ni la astronomía, todo era astrología.
se estudiaba el cielo y quien estudiaba el cielo eran los astrólogos, que además de ver los movimientos de los astros, pues también interpretaban la influencia que eso podía tener en la vida humana. Bueno, en la vida. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, pues sobre los magos, ¿cómo pueden interpretar? ¿Estáis viendo? Un segundito. A ver. Vale. Bueno, los magos, como astrólogos que eran, ¿vale? Encuentran que en el cielo tenemos un nacimiento en el que, como hemos dicho, hay un estelium de 5 planetas que se produce en el ángulo ascendente. Y dicen los tratados de astrología que cuando el Sol y la Luna más están en el ángulo ascendente formado por un estelium, por una acumulación en la que participan 5 planetas, el nacido será rey. Entonces, eso es lo que había en el momento del nacimiento de Jesús y se produjo el 1 de marzo del 7 a.C., como propone Demetrio, ¿no? También estaba Urano, lo que pasa que los antiguos no lo conocían porque Urano no se ve a simple vista. Entonces, el significado de este gran estelium, donde decimos que el nacido será rey, es ese, un gran rey, Júpiter, un rey de justicia por Saturno que nace entre los judíos. Y eso coincide muy bien con esas profecías sobre el nacimiento de un Mesías, de un rey, un salvador para los judíos. Y lo que dice el Evangelio en boca de los magos es: hemos visto su estrella, Stellium, en el oriente, en el ascendente, y venimos a adorarlo. Hemos visto su estrella en el oriente, hemos visto su Stellium en el ascendente. Bueno, también si nos remitimos a los regalos que le hacen al niño Jesús, el oro, la incienso y la mirra también tienen una correspondencia astrológica. El oro se relaciona con el sol, el oro se le regala porque es rey, el incienso se corresponde con Júpiter, se lo regalan porque es un dios, y la mirra, que se corresponde con Saturno, se lo regalan porque es un hombre mortal. Bueno, y ahora la parte para mí más apasionante de todo el estudio de Demetrio es el viaje de los magos. Esto de verdad que es muy bonito leerlo, yo os lo voy a contar muy rápido, pero de verdad que es apasionante. Dice Mateo en el Evangelio: después de ver al rey se fueron y la estrella que habían visto en Oriente los precedía, hasta que llegando en lo alto del lugar en que estuvo el niño se detuvo. Bien, pues esto también tiene su traducción astrológica, porque si nos vamos a las efemérides antiguas, vemos que el 8 de julio de ese año Saturno se pone estacionario, se detiene. ¿Qué significa que un planeta se ponga estacionario? Bueno, los planetas nosotros normalmente los vemos que avanzan en un movimiento directo, pero por las distintas velocidades de los planetas en algunos momentos parece que avanzan hacia atrás y ahí decimos que tienen su movimiento retrógrado. Pero en el cambio de un movimiento directo a retrógrado o viceversa, el planeta empieza a ir muy lento, a avanzar muy, muy lento por la eclíptica y llega un punto en que parece que no avanza y decimos que está estacionario, que es cuando parece que se ha detenido. Y esto es lo que dice el Evangelio, ¿eh? Después de ver al rey se fueron y la estrella que habían visto en Oriente, en el este, los precedía hasta, o sea, iba avanzando hasta que llegando en lo alto del lugar en que estuvo el niño se detuvo. Bueno, pues como os digo, el 8 de julio Saturno se pone estacionario y el 14 de julio lo hace Júpiter. Entonces, bueno, pues esto significa precisamente eso, que la estrella está en todo lo alto y que está como detenida. Bueno, vamos con el viaje. Demetrio dice pues, que tenían que preparar un viaje que eran 1500 kilómetros, ¿vale? 1500 kilómetros podían haber hecho quizá el camino por el desierto, que hubiera sido un poco más rápido, pero claro, estamos hablando de unos magos, de unos científicos, no estamos hablando de unos comerciantes acostumbrados a viajar, ni de unos hombres jóvenes, intrépidos, no son Indiana Jones, ¿no? Pues son unos hombres estudiosos, no son hombres de acción. Entonces,
Demetrio cree que tuvieron que hacer el viaje siguiendo la ruta del río Éufrates, ¿vale? Más cerca de lo que es el río, por la margen izquierda, lo que lleva a un recorrido de unos 1.500 kilómetros, ¿no? También es cierto que es una caravana independiente, que ellos no van en una gran caravana comercial, ¿no? Entonces tienen que preparar ese viaje y Demetrio piensa que debieron partir hacia mediados de mayo, que tuvieron primero pues, que estar haciendo sus observaciones, sus cálculos, estar seguros de lo que había pasado, de dónde, de cómo no, preparar ese viaje. Él propone que les pudo ocupar unos 2 meses y por tanto entiende que perfectamente pudieron llegar en julio a Judea, ¿no? Las caravanas cuenta que hacían, porque todo esto lo investiga, que hacían una jornada diaria de unos 30-35 kilómetros, que empezaban a caminar a las 3 de la madrugada para no pasar mucho calor hasta las 10, que luego se detenían y que una vez que había bajado un poquito el sol en esas latitudes, a las 4 de la tarde más o menos, es cuando otra vez emprendían viaje hasta las 8 de la tarde, que descansaban 3 o 4 veces al día, ¿no? Y que siendo verano además las jornadas podían ser un poquito más cortas. Entonces esto indica que les pudo tomar el viaje unos 50-55 días, casi 2 meses de viaje, ¿no? Entonces encaja perfectamente con que si el niño nace el 7 de marzo, están hasta mayo preparando el viaje, pues mayo, junio, julio pudieron llegar perfectamente pues unos días antes del 8 de julio a ver a Herodes, estar allí unos días y luego se despiden de él y el 8 de julio parten hacia Belén. ¿Qué dice Demetrio? Pues que partirían seguramente a las 3 de la mañana, que hemos visto que era lo habitual, y tardarían como 1 hora en llegar a Belén. Bueno, pues en ese momento la conjunción de Júpiter y Saturno está en el cenit, en el punto más alto del cielo, ¿vale? Y está en su movimiento estacionario. O sea, que volvemos a lo que dice la Biblia. La estrella que habían visto en Oriente les precedía hasta que al llegar al lugar en que se hallaba el niño se paraba en lo alto. Yo creo que esto es lo que les hace detenerse en Belén, porque cuando llegan a Belén es cuando esa conjunción está en lo alto y está estacionaria. Entonces, bueno, pues Demetrio Santos, con todos estos datos que recoge de sus investigaciones, sitúa el nacimiento de Jesús el 1 de marzo del año 7 a las 3:54 de la madrugada en Belén. Vamos a ver la carta un poquito más grande. Aquí he quitado a los planetas modernos, he dejado solo los planetas tradicionales. Y aquí tenemos, ¿vale? Un ascendente en el grado 0 de Piscis, todo el estelium en Piscis. Mercurio, como veis, está en Acuario, ¿vale? A bastante distancia del Sol. Entonces, el que es visible claramente es Mercurio, anunciando que va a salir el Sol. Y como veis, Júpiter es el primero, ¿no? El primero que va a salir antes que el Sol, porque lo que dice Demetrio que quizás los pastores sí que pudieron ver un poquito ese resplandor. Luego vemos pues que Marte está en la casa 7, indicando enemigos declarados. Bueno, yo creo que si os parece bien os voy a quitar los mudos, os podéis quitar los mudos y hacer preguntas y ahora si queréis pasamos a interpretar la carta de Jesús. ¿Alguna pregunta? Bueno, he ido a toda velocidad, ¿eh? Es que me estoy haciendo un poco de lío. Claro, porque A son ver, muchos datos. Venga, dale. no, pero Jesús no se supone que nació el día de Navidad. Claro, eso es lo que... Yo soy muy Claro, despistada para claro, estas cosas, ¿eh? claro, Soraya, eso es lo que se dice y además Vale. tiene su sentido que se diga, ¿no? Porque la Navidad, en realidad lo que se está haciendo, siempre se ha celebrado el sol invicto, ¿no? O sea, nosotros tenemos el recorrido del sol y entonces sabemos que cuando llega el invierno llega a su punto más bajo, los días son muy, muy cortos, las noches son muy largas, hasta que a partir del 21, o sea, a partir de mañana, del solsticio de invierno, esto cambia, ¿vale? Poquito a poquito los días empiezan a ser un poquito más largos, cuando llegamos a la primavera la duración del día y de la noche son iguales y cuando llegamos a verano pues, es el triunfo total de la luz. Pero aquí se considera el sol invicto, es decir, cuando el sol parece que va a morir, resucita, empieza a coger fuerza. Entonces, por esa razón siempre se ha relacionado el nacimiento de Jesús con esa fecha. Y porque
tradicionalmente, antes del cristianismo, en el Imperio Romano, esas eran las fiestas más grandes, se celebraban en las Saturnales. Vale, pero entonces es como simbólico. Es simbólico. Vale. De hecho, no es el único dios, ¿no? Que históricamente ha habido otros dioses que también les han puesto el nacimiento en esas fechas, ¿no? Y es que, como ves, no cuadra. O sea, ¿cómo va a ser posible que con la nieve, que estuviera Jesús, los pastores, todo lo que... Entonces Demetrio, como no se tragaba mucho esa fecha, dijo, pues vamos a investigar qué pudo ser, por qué hablan tanto de la estrella, qué pudo ser esa estrella, y como era un hombre tan inteligente, tan estudioso y tan sabio, pues elaboró este trabajo que a mí me parece pues, muy bonito, me parece fascinante. Vale, pero más dudas porque es verdad que hay muchos datos, que si el año -7, que si tal. Nada, ¿todo está claro? Sí, sí, bueno, pues nada, fenomenal. Entonces vamos con la interpretación de la carta, ¿vale? Pero por favor aquí si queréis quitaros los micrófonos porque aquí sí que me gustaría, no quiero ser yo sola aquí interpretando la carta, aquí sí que os pido que estemos todos a una, ¿vale? Pues venga, casi finalizo. Hola Pilar, Hola David, ¿qué tal? ¿cómo estás? Bien, ¿Y cómo están todos, todas, todas? Bueno, a mí la verdad este tema me parece súper interesante. me alegro un Estoy montón. volado del trabajo, pero obvio no me lo iba a perder, Pilar. Entonces, nada, decirte que estoy aquí. Un saludo a Tatiana, que también la veo. Hola, ¿qué tal? Entonces, no, estoy encantado. Así que, por Bueno, favor, continúa. perdonad porque yo sé que han sido como 40 minutos, yo venga a hablar y esto igual es horroroso, Pilar, pero a mí se me ha pasado rapidísimo. Cuando bueno, Emilio ha dicho que lleva 40 minutos hablando, sí, te sí. juro que se me ha pasado volado. Bueno, pues venga, vamos a interpretar la carta de Jesús de Nazaret, que a mí es que me parece de verdad, yo pienso que si Demetrio iba haciendo estas investigaciones, ¿no? Vale, tiene que ser en marzo porque es Piscis. Vamos a ver cuándo está la luna para que estén en el estelium. Y se encuentra con esta carta, se tuvo que desmayar, le tuvo que dar un mareo o algo porque es impresionante la carta que vamos a ver en cuanto a la figura que nosotros conocemos de Jesús de Nazaret. Venga, que comparto y por favor, quitaros, o sea, abriros los micrófonos y vamos a compartir. No me dejéis sola, que estoy ya cansadita de hablar. Venga. Bueno. Aquí tendríamos la carta de Jesús de Nazaret. No está hecha con casas iguales, que probablemente en esa época se haría con casas iguales. Yo la he hecho con el sistema de Placidus, con los planetas tradicionales, pero si queréis, ponemos la carta moderna, cómo sería hoy en día. Y sería esto, ¿vale? Aquí meteríamos a Urano, a Neptuno y a Plutón, que no nos distorsionan nada, al contrario, todavía apoyan mucho más lo que esta carta quiere decir. Bueno. Aquí tenemos un megastellium en la casa primera en Piscis. Entonces tenemos una persona pisciana, bueno, pues el símbolo de Piscis, ¿no? Y a ver, ¿cuál fue el primer símbolo del cristianismo antes de la cruz? Los peces. El pez. Los peces, efectivamente, ¿no? Y además, ¿qué significa Piscis? Pues Piscis significa la espiritualidad, la conexión con algo superior, el amor universal, perdonar. ¿A qué os suena esto? A Jesús, ¿no? Al Jesús. mensaje de Jesús. O sea que más pisciano no puede ser. Claro, también es cierto que si hoy en día viene una persona con esta carta, con este stellium en Piscis, pues un astrólogo normal se asusta, ¿no? Porque dices, madre mía, esta persona puede tener algún desequilibrio, puede tener algún problema de salud importante, porque esto es muy fuerte, esto no lo puede llevar con normalidad cualquier persona, ¿no? Luego esto también nos dice que Jesús, bueno, a lo mejor era un loco divino, no lo sabemos, pero a mí me da que era más divino que loco, porque lo que está indicando es que era un ser extraordinario. O sea, esto una persona normal no lo puede soportar. Fijaros, si una persona normal no lo puede soportar, que los niños que nacieron más o menos cuando Jesús, que pudieron tener este stellium, ¿no? Que pudieron tener todos estos planetas en Piscis, son los niños que luego mueren en la matanza de los inocentes. ¿Por qué? Porque esto de verdad que encontrarse con un stellium así, y más cuando está en la casa primera,
pues esto es, en el momento en que pasa el vector por aquí, tienes que ser, pues eso, un ser superior, un ser extraordinario para no sucumbir a todo ello. Bueno, pues tenemos eso, ¿no? Una personalidad especial, muy conectada con lo divino, todo amor, todo perdón, todo luz, que es lo que sería Piscis. Vale, ¿y dónde tenemos a los planetas maléficos? Aquí una conjunción de Marte-Plutón que es cruel, que es violenta. ¿Dónde está? En la casa 7, ¿no? ¿Y la casa 7 qué representa? Los enemigos conocidos. Los enemigos declarados, eso es. Entonces, ahí está, ¿no? Como él y sus amigos, no, enemigos declarados, ¿no? Fijaros en otro detalle importantísimo. Hay un planeta que también se desmarca del stellium, que es Mercurio, que está en la casa 12. ¿Qué significa del libro Mercurio en 12? Mercurio en 12. El traidor. Ah, Mercurio, el compañero, el que es como tú, el hermano, ¿vale? Que en la casa 12 se convierte en tu enemigo oculto, el que te traiciona. Mercurio en 12, la traición. O sea que es que hasta tenemos aquí el episodio de Judas, ¿no? Es impresionante, ¿verdad? La carta. Luego, bueno, pues en la carta antigua, en la carta tradicional no se ve esto, lo de Mercurio sí, Marte también, no necesitamos a Plutón, ya vemos a Marte, ¿no? Como planeta maléfico, ahí en esa casa 7. Además vemos que si avanzamos el vector del C60, pues aquí le llega aproximadamente a los 33 años, que es el momento de la muerte. Ahora vamos a ver el C60 también. Bueno, pero aquí en la carta moderna tenemos a Neptuno en la casa 8. La casa 8 habla de la muerte. Entonces, aquí nos está diciendo para mí dos cosas. Por una parte, en el plano más físico, Neptuno puede estar indicando ahí que murió asfixiado, ¿no? Que pudo ser perfectamente porque si murió en la cruz, pudo tener un episodio de asfixia después de todo este martirio que sufre aquí que vemos en la casa 7, pudo morir asfixiado. A mí me encaja, ¿no? Un Neptuno en Escorpio, pero a un nivel más profundo, más metafísico, ¿qué puede ser este Neptuno, por favor? Una muerte redentora, porque Neptuno también es el sacrificio, ¿no? Con Neptuno somos el salvador y la víctima. El sacrificio, que es el sacrificio al que se enfrenta él se sacrifica para llegar a esa salvación universal, ¿no? Entonces a mí me parece que Neptuno en 8 también nos está contando el propósito de la muerte de Jesús, ¿no? Si tomamos al regente, que es Venus, también está en Piscis, o sea que, bueno, también nos estaría contando algo de todo esto, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos, a mí me parece alucinante cómo esta carta describe muy bien la figura o la idea o lo que nos han contado de Jesús de Nazaret, de este personaje mítico que según Demetrio pues fue real e histórico, ¿no? Y intenta demostrarlo pues probándolo con esta carta y con todos los estudios que él hizo y que yo os acabo de contar, bueno, muy resumidamente, ¿no? Vamos al C60. Pues veis lo que os decía, o sea, desde que nace hasta 1, 2, 3, hasta los 3 años, él tiene aquí un punto crítico importantísimo cuando tiene 1 o 2 años, ¿vale? Que esto puede corresponder, bueno, primero con el nacimiento, este tan apoteósico que tiene, daos cuenta que es todo social, que si van los pastores, que si van los magos, bueno, imaginaos la que se arma cuando él nace, ¿no? Pero luego está todo el episodio de la matanza de los inocentes, se tiene que ir con sus padres a Egipto, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un momento de mucha criticidad en su vida. Y el otro momento de máxima criticidad en su vida, pues lo tenemos aquí. 30, 31, 32 y aquí termina a los 33 y veis aquí donde baja la línea corresponde con los 33. Entonces esta es la vida pública de Jesús donde tuvo muchísimo movimiento para arriba, para abajo, que voy, que vengo, bueno, todo lo que dejó, ¿no? La cantidad de, bueno, la importancia, la trascendencia que tuvo su mensaje y su vida y bueno, y todo el martirio, ¿no? Esto a los 33. O sea, fijaos cómo el primer punto crítico lo supera
y en el segundo punto crítico ya no lo supera, ya muere aquí. Luego, interesantísimo también, fijaos que hay mucho verde, ¿no? En el C60, bueno, yo he tenido la suerte de poder estudiar con Demetrio Santos porque en la escuela donde yo estudiaba, en la escuela de estudios avanzados de María Jesús Martínez, Demetrio Santos venía todos los años, en los últimos años, yo creo que nos dio como 7 u 8 seminarios. Venía a la escuela y organizábamos un seminario con él donde estábamos un fin de semana enterito con Demetrio dándonos clase, ¿eh? O sea que esto ha sido fascinante. Y él nos contaba que el C60, que es algo que le debemos a él, los colores de las astrodinas, esto él lo calcula por las astrodinas, es decir, le da valores a las conjunciones entre planetas, a las oposiciones, a las cuadraturas o a los trígonos, ¿no? Entonces, el valor mayor es la conjunción, luego la oposición y así. Entonces, aquí como hay tanta conjunción, imaginaos el punto crítico tan exagerado. Aquí lo mismo, porque esto es como un espejo. Como veis, la intensidad que tiene aquí la tiene exactamente igual en el punto crítico contrario, ¿no? Entonces, amarillo es cuando son temas muy sociales, rojo es cuando son temas muy físicos, pueden ser temas de salud también, o temas donde tú tengas que poner mucha energía, estar muy activo, trabajar mucho, ¿no? Y los verdes serían relacionados con la mente, con el trabajo intelectual, con el estudio, por ejemplo, ¿no? Y los morados serían ya de auténtica conexión psíquica, extrasensorial, espiritual, ¿vale? Entonces, fijaos cómo toda la vida de Jesús hay muchísimo verde, sobre todo aquí en el periodo que va empieza aquí a los 17 años hasta los 24. De los 22, 23 hasta los 26 también hay mucha conexión espiritual o psíquica, ¿no? Entonces, a mí me parece bastante interesante de ver. Y bueno, pues esto es todo lo que yo os tenía que contar. Ahora sí que de verdad espero vuestras preguntas. Yo recuerdo que dijiste la última vez los años que estuvo en el desierto, es que yo no me acuerdo, ¿dónde coincidían con el C60? Con estos años que acabas de contar tú ahora. Vale, vamos a ver el C60. Yo creo que lo que tú quieres decir es estos años donde él está con los esenios, se dice, sí. Estuvo estudiando con los esenios, entonces tuvo que ser aquí, ¿no? Como a partir de los 18 años, donde empieza, ¿ves? O sea, aunque aquí está el pico máximo del verde, el verde en realidad empieza aquí. ¿Lo veis con el puntero? ¿Vale? Sí. Entonces tuvo que ser aquí. Y todo esto, aquí en el descendente, esta parte roja, amarilla, corresponde con su vida pública, ¿no? Con todos los viajes para arriba, para abajo, que si resucitó un muerto, que si os cuento una historia, que si, imagínate, ¿no? Que si me enfado en el templo, que si entro en Jerusalén, bueno, y luego pues eso, su martirio y su muerte, que 30, 31, 32, 33, que como vemos, ¿vale? Está aquí termina. Se pueden ver cosas, no sé si queréis preguntar algo o qué os parece Demetrio. Bueno, parece que tiene razón, que se ha dejado llevar por el entusiasmo, no sé, ¿qué pensáis vosotros? De verdad que podéis hablar, ¿eh? Que podéis quitar os podéis quitar el silenciado, podéis activar los micrófonos. Pilar, Pilar, yo... sí, Perdón. dale. Carmen, te ha dejado David paso. Ah, perdón. Buenas tardes a todos. Pilar, me ha encantado, ¿eh? Los 40 minutos esos se me han pasado volando. Me Ha sido alegro. interesantísimo. Y una cosa que sí que tengo una duda, o que no me ha quedado muy claro, vamos a ver. Cuando dice Demetrio que no se podía ver, que no se podían ver en el cielo los planetas porque el sol los tapaba, bueno, realmente de noche sí, ¿no? De noche sí, claro, de noche sí se podían ver, pero en el momento en que, sí, claro, de noche se podían ver, por eso creemos que los pastores sabían lo que había, ¿vale? Porque llevaban muchos días viendo eso en el cielo, pero en el momento en el que nace Jesús, según la carta que propone Demetrio, si está el sol, ¿vale? Daos cuenta que para que esa conjunción sea extraordinaria, tienen que estar el sol, la luna,
Júpiter, Saturno y alguno más. Entonces, en el momento en que está el Sol, ni de día ni de noche, Júpiter y Saturno no se ven. Durante ese mes no se ven, porque el Sol los tapa. Por eso Ya. tú, cuando Júpiter, vamos a ver, ahora mismo Júpiter va a pasar a Piscis, vale, pues no vamos a poder ver a Júpiter en el mes de marzo, ni de día ni de noche, porque cuando sea de noche estará abajo, igual que el Sol. Claro. Cuando esté por encima del horizonte será de día y lo tapará el Sol. Por eso dice Demetrio que los pastores en ese momento exacto del nacimiento no pueden ver nada extraordinario. Por eso no lo ve nadie, por eso no hay registros, porque hay que saber lo que está pasando, hay que tener un conocimiento del cielo científico, que en ese momento eran los astrólogos, para saber lo que está pasando. Y que los que podían saberlo eran los pastores, que sin ser científicos se pasaban el día viendo las estrellas y sabían que esa conjunción había estado y ahora se había dejado de ver porque estaba el sol. Eso, aunque ellos no lo hubieran estudiado, lo sabían, porque estaban hartos de verlo en el cielo. Vamos, a mí me parece que tiene mucho sentido, pero igual yo también soy otra entusiasta. No sé. No, la verdad que es para entusiasmarse, vamos. Y otra cosa, en la carta del C60 que has puesto, hay una cosa que me llama la atención, es que tú dices que los amarillos son los temas sociales. Entonces, curiosamente, en su muerte aparece también en amarillo, o sea que su muerte fue muy social, muy visible, ¿no? Hombre, imagínate, pues no le crucificaron los romanos. Claro, claro, claro. Claro, Es lo que te digo, el amarillo que se ve ahí. Exactamente. Sí, sí, sí. Aparte de todo lo físico que tiene en ese periodo, claro, de mucho claro. ir y venir, también hay un tema social ahí importante. O sea, él empieza a ser conocido, ¿no? Y odiado, y por eso lo crucifican, claro. Tremendo, vamos. David, luego, que querías Pilar, decir algo. Y Pilar, si te entiendo bien, en esta carta tenemos Piscis ascendente. Piscis ascendente en el grado 0, sí, señor. Vamos a ver. Entonces, si es Mercurio en Acuario, eso es un Mercurio en casa 12. Eso es, por eso he dicho que era el traidor, el amigo, ¿no? O sea, ese Mercurio que representa al compañero, ¿vale? El que es como tú, el que es como un hermano, Acuario dentro del grupo, ese amigo del grupo que se va a la casa 12 y te traiciona, y te engaña y te la lía, vamos, y te vende por 30 monedas o por 13 o bueno, las que fueran, no lo sé, no sé por cuántas Ya. monedas. Ah, sí, 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 qué interesante. Mercurio aquí rige la casa 7. Entonces ahí está pintado. Am, o sea, te lo preguntaba porque, obvio, un Mercurio en casa 12 a mí me parece que no se comunica fácil. Es una comunicación muy no visible, ¿no? Y pues será, Claro, pero ¿sabes? también Como, es una comunicación muy, muy interesante esto que acabas de decir, David, muy interesante, porque yo no lo había comentado, pero también un Mercurio en 12 lo que nos está diciendo es que él con quién tiene comunicación, con los planos sutiles, con los planos superiores, está en la casa 12. Entonces, o se comunica para adentro o su mensaje es críptico, porque anda, cuando empieza a decir las cosas que dice, a veces no hay quien le entienda, ¿no? Cuando dice, abandona a tu madre, o sea, este mensaje de Jesús, estas parábolas, ¿no? Que eran un poquito crípticas a veces, ¿no? De entender. Y esa conexión para mí, ¿no? Es esa introspección, esa conexión que tiene directamente con el Padre. Yo lo veo así, no sé. ok, interesante. Pero verdad que es Pilar, y interesantísima la carta para un dios, ay, sí, con todo ay, claro. Piscis, ¿no? Sí, Pilar, Pilar, este símbolo que está al lado de Marte es Plutón. Sí, Tal Marte con es Plutón. Marte conjunción Plutón en Virgo. Imagínate, pues los enemigos declarados. Yo entiendo que esto es el martirio, ¿no? En la Mm, casa 7, esos enemigos abiertos, todo ese martirio que es público, que le azotan, le hacen llevar la cruz, le crucifican, le clavan, vamos, le pasa de todo, ¿no? Y para mí la Pilar, y la resurrección, crucecita que está al lado de Plutón y Marte, el parte del infortunio. O ¿eso sea, qué es? bueno, esto es un punto, algunos se llaman partes arábigos, porque los árabes las trabajaron mucho, ¿no? Se calculan a partir de las distancias de ciertos planetas respecto al ascendente.
pero parece ser que no son de los árabes, aunque ellos las trabajaron mucho, sino que tienen su origen en la astrología helenística. Entonces ahí los llaman los lotes en vez de las partes. Pero vamos, el parte del infortunio, pues ya lo dice su nombre, ¿no? Pues ya lo dice su nombre, ¿no? No es el momento más feliz de tu vida, ¿no? Si tienes por ahí algún tránsito o se te activa, ¿no? Y Y eso la que para mí, la resurrección estaría en ese Neptuno. Sí, sí, ¿quién habla? yo. ¿Tú crees, o Demetrio dice en alguno de sus textos que Jesús pudiera tener alguna información sobre su carta, sobre su destino? O sea, que No. supiera algo de esto, ¿no? Demetrio no menciona nada de eso, ¿no? Sí que, o sea, Demetrio no, o por lo menos yo cuando lo leí no me di cuenta, pero sí que muchos otros estudiosos sí que lo dicen, ¿no? Que Jesús estudió con los esenios y que tenía que saber, a ver, cualquier persona que estudiara un poquito, estudiaba astrología. Esto es como hoy en día, cualquiera que estudie un poquito, pues tiene que saber manejar la informática, aunque sea a nivel usuario, ¿sabes? Y hablar inglés y, en fin, pues en la formación de hace 2000 años la astrología era pues la base. Entonces sí, pudo ser. Ahora, si él conocía su carta, desde luego sabía la que le esperaba. Si él vio su carta, que seguramente la vería, ¿no? Él sabía la que le esperaba, con ese Marte-Plutón en la casa 7. Hacia la mitad de su vida, Pilar aparece mucho en rojo, he visto también, ¿no? No solamente cuando muere. ¿Eso qué quiere decir? La oposición que tuvo con la Sí, gente, las críticas. aquí sí, claro, aquí a partir de los 30 años es ese momento, ¿no? De muchísima actividad, de mucho moverse, de mucho viajar, de mucho ir, de mucho venir, reclutando el grupo de amigos, todo lo que os he contado. Luego sí es verdad que aquí en torno a los 15, 17 años Ay. también tiene un punto no tan crítico, pero bueno, no está mal, no es transformador, pero bueno, tiene un punto bastante amplio de mucho desgaste físico. Pues ni idea, chica, no sé si fue la época en que viajó, porque ya te digo que de la vida de Jesús no sabemos nada hasta los 30 años. El nacimiento, que se va a Egipto, y luego a los 30 años no sabemos nada, ¿no? Entonces yo lo que Bueno, entiendo es que lo- estudió muchísimo. Perdón. lo que sí, perdón, sobre ese tema, yo también he leído lo que decía Tatiana, que por cierto, un beso, Tatiana. Lo que decía Tatiana del tema de los esenios, en un libro que se llama Los grandes iniciados, ahí se habla de que en esa época, desde que Jesús echa a los mercaderes del templo, en teoría, ¿no? Hasta que tiene los 33, que ya no sé, que no se sabe nada de él, ¿no? Pues en esa época él se cuida mucho físicamente y hace un entrenamiento físico muy grande porque en teoría sabe el suplicio que va a sufrir. Entonces no me extrañaría que esa tonalidad roja en el medio cielo, en el ínfimo cielo, pueda tener algún significado en esa época. Pues ya te digo, o sea, aquí pues pudo estar ayudando a su padre en la carpintería, pero como yo creo que no, que él se estuvo preparando para algo, ¿no? Porque es lo que vemos, que estuvo estudiando y aquí efectivamente tiene algo físico de acción. Y si me dices que tú has leído que tuvo una preparación física contundente, específica para prepararse para lo que le venía, pues ya lo tenéis, blanco y en Vamos, según botella. las traducciones de los manuscritos de Qumran en el Mar Muerto. Sí. No, Demetrio seguía por los evangelios convencionales, por los 4 evangelios convencionales. Pero sí, es interesantísimo. Y a mí ya digo que me seduce ese Neptuno en 8 como la muerte y la resurrección, ¿no? Porque es que lo tiene en Escorpio. O sea, me parece impresionante. Me llama la atención que con tanta dicotomía que ha habido con los 4 evangelios, que Demetrio los dé por buenos. ¿Sabes qué te digo? Demetrio No, cogió los 4 evangelios y no se complicó más, ¿no? En los estudios hay en algún momento que menciona alguna cosa de algún evangelio apócrifo, pero se centra con los datos de los evangelios convencionales. Bueno, otra cosa, o sea, estamos viendo que la muerte se produce aquí con Marte-Plutón, lo vamos a ver aquí también, los regentes de Escorpio. O sea, la muerte y la resurrección, que es Escorpio, ¿no?
Los regentes de la casa 9, hay una trascendencia, hay algo que se trasciende, que va más allá. A mí me parece que esta carta es impresionante. O sea, si la buscas a posta no te sale. Es impresionante. Pilar, yo quiero confirmar una cosa. Dime. El nodo norte está en Tauro. Sí, eso me acuerdo que también lo estuvimos comentando una vez. Yo tengo mi interpretación para esto, pero me gustaría escuchar las vuestras. El nodo Bueno, norte está en Tauro porque ¿cuál era la misión de Jesús, del Hijo de Dios? Hacerse hombre, encarnar, para mí, ¿eh? Para mí ese nodo norte es, sí, sí, vale, tú puedes ser muy Dios, muy divino y todo lo que tú quieras, pero tú has venido aquí a encarnar, a meterte en un cuerpo y a tocar tierra y a tocar la realidad. Entonces, a tiene mí sentido. también me encaja, sal del nodo sur, que está ahí, bueno, cerca de Neptuno, ¿no? Sí, está ahí. Ajá. Sal del nodo sur y haz el favor de dejarte de tanto divino, sí, eres divino, partiendo de tu esencia divina y de tu conexión divino, pero tienes que venir aquí a hacerte hombre, a hacerte materia, a encarnar. Qué interesante. Es que es muy No, Pilar, interesante, ¿verdad? Que la empiezas a mirar y por todos los lados te sale algo interesante, ¿sí? ay, Y Pilar, estaría, felicitaciones. Gracias, corazón. Felicitaciones, como siempre. Tú te haces unas interpretaciones que a mí me encantan, Pilar. Yo de verdad te admiro muchísimo y considero que eres una astróloga fenomenal. Ay, Oh, gracias, mira, que me tomen de fenomenal. todos los colores. Muchas gracias, David. Ojo. Entonces, obvio, voy a hacerle promoción a este video cuando lo subas a YouTube en la Plutoniza. Y así quería debo irme ya a almorzar, que aquí Ay, en claro Colombia que es la una sí, de la tarde. que tú tienes que comer. Entonces, Gracias por venir, David. Muchísimas claro que gracias y gracias sí. por tu apoyo, ¿eh? Ay, claro que sí. Nos vemos. Un Chao. besito, Hasta David. luego, chao, que chao. aproveche, adiós. Pilar, yo te quería preguntar sobre las figuras femeninas, si se le ven representadas, su madre, María Venga, Magdalena. vamos, pues vamos a verlo. Venga, pero entre todas, no me dejéis a mí la Sí, sí. responsabilidad absoluta. Vamos otra vez a compartir pantalla. Venga, a ver. Vamos a ver. Las figuras femeninas. ¿Dónde las vemos? La Luna y Venus, pues ahí están todas metidas en el stellium. O sea que vamos a ver. Estuvimos viendo una vez, ¿no? Que estuvimos analizando la carta también, si tenía o no tenía pareja, qué pasaba con esto, cómo fue lo que miramos, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo aquí el tema de las figuras femeninas no lo veo muy claro en la carta de Jesús. Mira, si cogemos la luna tiene trígonos, luna, sol, Saturno también, a ver, Saturno 10 y Neptuno 4, 6 y 4, 10, sí. Hasta Saturno tienen trígono a Neptuno, Venus ya no, ¿vale? Yo creo que aquí su relación con las mujeres, el que pudo estar casado con María Magdalena y tal, que a mí me encanta pensar en esa historia, sinceramente, con esta carta, a mí me da la sensación de que no. Bueno, también es verdad que se ve en la casa 5 está Cáncer, ¿no? Sí, Que o bien, o tuvo hijos o nosotros somos sus hijos, todos. o nosotros somos sus hijos, que puede ser perfectamente, ¿no? O bueno, o tuvo hijos, pero, o sea, él pudo tener hijos, efectivamente, con esa luna que está ahí en la casa primera, vale. Pero el tema de tener una pareja, ¿cómo lo veis vosotros? Para ver si tiene una pareja te tienes que ir a la casa 7. A ver si con el Mercurio ahí en 12, pues igual se la tenían como si no la Si la tuviese. tenía o era oculta o tenía, bueno, pudo ser esa pareja oculta, pero es que imagínate lo que él tiene en la casa 7. Es que tú tienes esto en la casa 7 y yo diría, chica, ten cuidadito con lo demás, no te fíes mucho que te la lían, ¿eh? ¿No? ¿Cómo lo veis? ¿Qué pensáis? Porque pareja estable no parece. No parece ni feliz, o por lo menos armoniosa, ¿no? Mm. Yo qué sé, no lo veo eso tan claro. Que me hubiera encantado que verlo, pero yo no lo veo muy claro. Que pudo tener una pareja oculta, la pudo tener, pero tampoco los aspectos que le hace son maravillosos, ¿eh? Yo Mm. creo que más bien tuvo eso, un socio, uno de sus discípulos, que se la jugó
eso sí, eso sí. Él estaba centrado, él era Piscis por todas partes y él estaba centrado en su misión de hacerse hombre y en traer ese mensaje. No era el mensaje, era como la conexión clarita que él tenía con Dios o con los planos divinos. Y eso es lo que veo claro, ¿no? Y toda su vida es eso, y toda su persona es eso. Algo Bueno, y especial. ese Urano en el ascendente haciendo ese cambio radical en el mundo, claro, porque, Te das cuenta, fíjate, aunque no conocieran Urano, nosotros sí lo sí, conocemos. claro, pero Yo creo que sí, que es impresionante, ¿no? Entonces yo creo que este hombre pues no estaba le importaban muy poco el tema de las parejas o las no parejas, ¿no? Yo creo que era así. Es Júpiter, regente de Piscis, es la Luna, es el Sol, es Saturno, es Venus, es que es todo lo que tiene ahí, ¿no? Todo ahí en ese ascendente. Ahora, también es cierto, o sea, alguien puede decir, ve esta carta y dice, buf, esta persona, ¿qué le pasa? ¿Qué enfermedad tiene? ¿Qué enfermedad psíquica tiene? Eso sí, ¿eh? Porque antes también mencionaste eso, Pilar, porque dices lo de la enfermedad, o sea, como que si no supiésemos que su carta podría parecer que tiene una enfermedad. Vale, porque cuando tú tienes un stellium, date cuenta que esto, lo acabamos de ver, da lugar a un punto crítico brutal, Ujú. ¿vale? Entonces, un stellium siempre indica como una especie de desorden en algo, ¿no? Todos los que tenemos de stellium, pues donde tenemos el stellium, cuidadito, porque ahí es donde ponemos o mucha obsesión o donde se nos va un poco todo de las manos, ¿no? Entonces, si este hombre tiene ese pedazo de stellium, ¿y dónde lo tiene? Lo tiene en la casa primera, en su cuerpo, en su ser, en su vitalidad, ¿no? Entonces, cuando tienes así muchos planetas o planetas delicados en la casa primera, es algo tuyo, que puede ser de tu energía, ¿no? Y de tu cuerpo físico, y es que es mucho. Y es Piscis, y Piscis es un signo que tiene un poco que ver con la enfermedad, tiene mucho que ver con lo psíquico, entonces, pues una persona normalita que tiene esto, yo diría, uff, pues vamos a ver, o, bueno, puede ser un Claro, y luego, artista a ver, es que espectacular. ya sabes que yo sé poquito, pero como que el que tenga tantos planetas en su casa primera, o sea, como que los stellium, si se intentan compensar por el otro lado, si compensas por el otro lado, vuelve a tener stellium, entonces Sí, peor, o sea, es como, pero muy interesante lo que ¿no? dices, Soraya. Mira, que no lo hemos visto. Muy interesante también, efectivamente. Si tenemos un Stellium tan brutal que no podemos con él, él a lo mejor sí podía, pero vamos a una persona que a lo mejor no puede. Entonces, ¿qué hacemos? Pero a lo mejor él también lo hizo, ¿eh? Nos vamos a la casa 7. Entonces, ¿qué hace Jesús? Se da a los demás. Si es que hasta el Stellium lo deriva en la casa opuesta. Se da a los demás. Él coge su persona y lo pone a disposición de los demás. Que irse aquí es muy fastidiado, porque si se va al punto opuesto a la casa 7 se encuentra con Marte y con Plutón. Entonces cualquiera diríamos, yo allí no me voy, quita, en cuanto te vas ahí, menudo dolor. Y él se va, él se entrega a los demás, se ofrece, si es que es lo que hizo, lo que nos cuenta la Biblia que hizo, vamos. ¿Qué os parece? Una cosa súper interesante la carta. impresionante. Y Es la que es muy presencia del curiosa. padre, Sí, sí. Pilar, no aparece por ningún sitio, ¿no? El padre, ¿qué padre? Eso, a eso voy, no sé. No aparece, ¿no? En la casa 5 he visto que la Bueno, tiene vamos, no, también muy interesante. Vamos a analizarlo. ¿El padre dónde lo miramos? en la casa 5 era, ¿no? No, esos son los La hijos. 4. En la, Ah, 4. vale, en la 4. ¿Y el padre dónde está? En la 12. También está ahí. De padre desconocido, cariño. Ya. Madre mía. Desconocido o casa 12 de origen Místico. extracorpóreo. Sí, Alienígena. sí. Pilar pregunta Inés, que no sé quién es, pero lo acabo de ver, Ah, si se sabe qué signo era Judas. Y justo también estaba yo pensando si si un poco por sus casas podemos ver un poco los apóstoles, o no sé, ¿sabes? Como vale, no se sabe, yo no sé el signo que era Judas y Demetrio no, en este trabajo no menciona nada, ¿no? Aquí Judas sería ese Mercurio en Acuario. Si vosotras habéis leído algo sobre
Judas, pues me encantaría que lo aportarais. Lo que os digo también es que en ese libro, en Investigaciones sobre Astrología, Demetrio Santos también tiene un capítulo dedicado a los apóstoles y a cada apóstol le da un signo del zodiaco y tal. Lo que pasa es que no he hecho yo esa... Claro, es que no he hecho estaba el estudio pensando para al contarlo. principio que Sí, como son 12 signos, 12 apóstoles, ¿no? claro, claro. Digo, seguramente que estarán representando un poco las energías de cada uno. Efectivamente. Y es porque no tengo ni idea de apóstoles. Entonces, es Ya, como, yo no me los tampoco, pero imagino. bueno, pues yo, Soraya, te recomiendo que si quieres te cojas el libro, te lo leas y el año que viene, cuando te lo prepares, nos das una charlita sobre los apóstoles y Vale, los venga, signos del zodiaco. me lo relaciono con los, Sí, ¿cómo se llaman? Perdón, es que con la mitología también, es que creo que tendrá mucho interés con la mitología, por ejemplo, de muchos cuadros del Renacimiento. sí, bueno, mira, ¿Sabes? aquí, En cómo se van como... Ay, es que estoy súper espesa hoy, pero ¿sabes cómo las... ay, ¿cómo se dice? Cuando tú te encargas... Ay, no me sale. no sé lo que quieres decir. Estereotipización o algo así. Estereotipos, sí. Eso es. Sí, sí, bueno, mira, estaba, perdona que no había leído el comentario, Inés, que dicen que Un podía ser... momento, por favor. que podía ser Escorpio, de verdad que lo desconozco, no lo sé, yo no recuerdo ahora todo lo que cuenta Demetrio sobre los apóstoles, no lo recuerdo, pero podría ser, ¿no? Ese Escorpio, pues podría ser, ¿por qué no? Claro, Escorpio tiene esa malilla fama, ¿no? No lo sé. Lo que sí te puedo decir es que aquí se ve clarito como tiene un Mercurio en 12, que es un amigo, ¿vale? Un compañero, un socio que le engaña, le traiciona. Eso se ve clarito. Aparte de ser Mercurio el ángel también que anuncia su nacimiento, ¿no? O bueno, esperad que seguimos. También en astrología moderna decimos que la casa 12 es el embarazo, ¿no? Nuestra gestación, el embarazo de nuestra madre. Entonces, tiene ahí a Mercurio, al ángel que se le aparece a la madre. Es que es todo tremendo, ¿eh? Que no le falta detalle, ¿eh? O sea, que sería fecundación in vitro, podría ser. Bueno, podría ser. Unánime. En estos tiempos, desde luego, no habría sido de otra manera. Tendría que haber sido por fecundación in Por favor, la vitro. manguera y sin mover su vehículo pase por A ver, cada que se oye algo por ahí. Se oye algo de un vehículo. Ponedlos mudos, por favor. Ay. Pues nada, más cositas que queréis que veamos. Bueno, también el hecho, verás, es una tontería, pero es una cosa curiosa también, ¿no? Que todo el stellium lo tiene en un signo de agua. Claro, claro, lo tiene en Piscis. Claro, claro. Claro, daos cuenta que él encarna lo pisciano, el amor, lo que hemos dicho al principio, el perdón, el amor universal, la conexión con Dios, ¿vale? O sea, no te centres solamente en la vida, no es esto, la vida importante empieza después, ¿no? En el más allá, claro, todo eso, todo es. Y que empieza la era de Piscis justo con su nacimiento, ¿no? La era de Piscis que ya se está acabando, o ya se ha acabado, o estamos ahí a caballo, ¿no? Entonces, sin duda es el fin de una era. Entonces, esta conjunción de Júpiter-Saturno en Acuario es la última que se dio en Piscis, ¿no? Es como que marcaba el fin de un tiempo para entrar en un tiempo nuevo. Interesantísimo. Pues nada, más preguntas. De verdad, estamos aquí entre amigas, entre amigos, entre amigas. Sí, Quería- Ramiro ya se fue. No sé si me oís. Sí, Aránzazu, sí. Arantxa, vale, sí que pone mi Arantxa. nombre completo. Bueno, yo soy amiga de Concha, no nos conocemos, es la primera vez que te veo, ha mandado el enlace a nuestro grupo de pintura, así que gracias, Concha, que sé que estás por ahí. Sí, por ahí la vemos, sí. Sí. Y bueno, me ha gustado mucho la exposición, tal y como lo has explicado, de forma muy didáctica y me ha encantado, la verdad, felicitarte. Y simplemente quería hacer un aporte con respecto a María Magdalena, porque ahí sí que yo tengo un montón de información. Pues venga, Pues, vámonos. bueno, básicamente canalizada no solamente por mí, sino por un montón de libros y de autores que conozco, los que sí que definitivamente fueron una pareja en la que ella apoyó un montón todo el proceso de él. Y tuvieron un par de hijos, Sara Tamar y un chico que ahora mismo no sé cómo se llama, porque Sara es como la que está más activa en las canalizaciones y todo esto.
Entonces, bueno, solo como que quería decirlo, que no tiene nadie que creerlo ni nada, pero quería dejar constancia, porque aunque en la carta a lo mejor no se vea, es una cosa que ya está como bastante demostrada y muchísimos autores hablan en detalle de quién era la madre de Jesús, que era una iniciada de Isis, igual que María Magdalena también eran sacerdotisas, ambas dos con conocimientos esotéricos bastante brutales. Y bueno, fueron como una pandilla, ¿no? O sea, no lo hizo Jesús todo solo. Entonces, bueno, también cuando has dicho que tenía como socios, ¿no? Pues bueno, a lo mejor se le podría considerar ella como socia, igual que su madre María, que eran dos personas espiritualmente súper avanzadas también. Entonces, bueno, la verdad es que he dudado si entrar con esta intervención, pero bueno. Genial. No, no, te lo agradezco mucho, de verdad, sí, sí, Arantxa, porque, bueno, aquí estamos primero contando el trabajo de Demetrio y luego pues interpretándolo un poco entre todos. A mí ya te digo que me daba como pena no encontrar en la carta, o yo por lo menos, a lo mejor otro astrólogo está un poco más despierto que yo y lo ve, ¿no? Mira, por ejemplo, sobre la madre, sí, porque si tomamos a la casa 10 como la casa de la madre, como la madre, pues sí que vemos que Júpiter forma parte de este stellium, está totalmente implicado en esta vida de Jesús, en este proyecto, en este mensaje. Entonces ahí sí lo veo claro. El tema es que si yo lo veo como una compañera, como una pareja, o es una pareja oculta, o hay desavenencias, o hay algo donde él se puede sentir, igual que se sintió traicionado hoy lo diré, por Judas, habría algo que distorsiona. En cuanto a esa distorsión, podría ser, bueno, se me ocurre ya por aportar y por decir que no lo sé, ¿no? Pero María Magdalena era sacerdotisa de los misterios de Isis y hacía el tema de la magia sexual, que era como elevar la Kundalini a través de la sexualidad, ¿no? La sexualidad sagrada. Y eso era una práctica que en el pueblo común, por eso decían que era prostituta, porque como tenía que ver con el sexo, pues era malentendido. Entonces ahí a lo mejor pudo haber esa distorsión, porque ella siempre llevaba su brazalete con una serpiente que indicaba la Kundalini. Entonces, no sé si lo llevaban en secreto, hasta ahí no sé si era secreto, porque ella era conocida por los apóstoles y todo eso, pero tal vez la distorsión por ahí pudiera ir, ¿no? Que la gente no la aceptara bien que o no la hubiera algo, ¿no? Puede ser eso, porque mira, por otra parte, o sea, vemos aquí en este stellium que también está Venus, ¿vale? O sea que sí que hay algo que que dices, bueno, vamos a ver Venus, a ver si Venus es su pareja, que también está formando parte de su vida, de ese propósito de su vida. Pero Venus aquí es regente de la 3, que serían sus discípulos, y regente de la 8. Entonces, regente de la 8 es que tampoco me cuadra como su pareja. Eso es lo que te digo, que como pareja podría, hombre, segundo regente de la 7, Venus, para mí viene un poco más por los pelos. Para mí la pareja sería Mercurio, ¿vale? Y tendría que ser para que encajara a alguien que de alguna forma está en secreto dentro de la sociedad, por lo menos, ¿no? A lo mejor el secreto es ese, que al final la relación con María Magdalena está en el secreto, porque no ha trascendido como su pareja. Eso sí Pues me podría encajar, ¿no? puede ser por ahí. A lo mejor es eso, ¿no? Que esa pareja está secreta, porque nadie sabe oficialmente, ¿vale? En los textos oficiales no se reconoce, ¿no? Esa pareja. Y perdón por meterme, pero sí que podría cuadrar lo que dice Aránzazu por que ella tuviese esta energía sexual tan marcada con ese Marte-Plutón. Podría ser. Eso Yo también lo he lo- pensado, pero es que Marte-Plutón está horrible, Tatiana. Vale. Es que está horrible, es que Marte-Plutón aquí se ve que va, o sea, es que esta mujer le hubiera destrozado, ¿eh? Entonces, ¿sabes? Le hubiera destrozado. Esto se ve que va hacia él, ¿lo ves? Marte-Plutón con las oposiciones al Sol, ¿no? Yo creo que no, que Venus puede ser, o sea, Mercurio puede ser como esa pareja que nunca tiene el reconocimiento, que pasa al ostracismo, que no se le da su lugar. En ese sentido, quizás podría encajar. Bueno, sí, Gracias. a mí así me encaja. O sea, sí que encajaría. Yo es que lo aporto porque para mí es como una realidad, una cosa que sí que realmente está ahí, que ocurrió y que no se vea en la carta, pues digo yo, bueno, pues aunque no se vea en la carta, por Pues lo algún lado, buscamos, hay que buscar. intentamos verlo, claro, 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 claro. A mí ya os he dicho al principio que me daba mucha pena que no ver esto, ¿no? Sí, sí. Porque todo lo demás es que está clavado. Pero muchas gracias. No, gracias a ti, Arantxa, muchas gracias.
¿Qué más me contáis o me preguntáis? ¿Estáis ya calladitas? Pues entonces, hasta aquí llegó un inglés. Me despido de vosotras, os doy las gracias por haber... Gracias a ti, por Pilar. haber Muchas estado gracias a ti, aquí. Pilar. Gracias, Pilar. a ti, hija. Y nada, pues se me ha ocurrido que era una forma bonita de celebrar la Navidad a nuestra manera, ¿no? A nuestra manera astrológica. Así que y nada, que leáis a Demetrio, que es muy interesante. Ya sé que a veces es un poco difícil, pero bueno, no todos los temas son difíciles. Cuando se mete con ecuaciones fundamentales, bueno, imposible, pero bueno, cuando empieza a hablar de historia o de los evangelios o esto de los apóstoles, es asequible y se puede leer. Así que pues nada, aquí os dejo y voy a... Lo vas a subir, ¿verdad? A Sí, a YouTube. ver si va todo bien y lo subo a YouTube para que lo podáis ver en otra ocasión si os apetece o lo queréis compartir con alguien, ¿vale? Bueno, Muchas feliz gracias, Navidad Pilar. Feliz y Navidad a Gracias, todos. Pilar. Gracias, feliz Gracias, Navidad. Adiós. Pilar. Chao. Chao. Gracias.